Vemos como las caídas a esta hora en Europa rondan entre el 0,5% de Eurostoxx 600 y el 1% que se deja el IBEX 35. Ahora mismo vamos a ver tiempo real del mercado, un IBEX 35 que de alguna forma pues va a poner fin a una racha que dura ya 6 o 7 jornadas consecutivas al alza. No sé exactamente cuántas ha sido. El valor más alcista de la jornada hasta ahora, Repsol, 3,5% arriba. Claro, el petróleo vuelve a estar hoy en niveles de $120. Gisela Turacini de Black Bear, José Luis Herrera, Banco Vic. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, os voy a hacer la misma pregunta que he hecho a los anteriores invitados. ¿Creéis que el mercado se está recuperando, Gisela? Bueno, la verdad es que te diría, Fernando, que sin duda estamos delante de la gran pregunta y de hecho, pues ya existe en el mercado nuevamente la famosa referencia del Dead Cat Bounce, que ya sabéis, el rebote del gato muerto, que estamos hablando estas semanas. Esto se le denomina así el primer rebote técnico de un nuevo mercado bajista y algo que te diría que suele pillar un poquito a los inversores desprevenidos al pensar que la tendencia alcista reanudará su camino una vez superado el primer embate correctivo, ¿no? Pero como siempre te diría que este hecho es imposible de predecir. Ya sabemos que si esto es un mercado bajista únicamente lo sabremos cuando esté confirmado y en estos momentos lo que sabemos es que el proceso bajista en el fallo de amplitud de mercado es una realidad, con muchos sectores y valores cotizando en mínimos de 52 semanas y siendo ya pocos, Fernando, los valores te diría que cotizan en tendencia alcista con claridad. Para hablar de mercado bajista yo creo que necesitamos evaluar sobre todo la capacidad de rebote de mercado y si vemos el DAX por encima de los 15.000, como vemos en el gráfico, y el Nasdaq por encima del mismo nivel, podríamos ver la vuelta al rango. Te diría que lo positivo para los alcistas sí que sería es que el Dow se haya aferrado a su soporte y siga manteniendo el rango mostrando una divergencia con el DAX que es esperanzadora un poquito para los alcistas, ¿no? Y operativamente, cerrándolo por aquí, seguimos siendo muy cautelosos. La estrategia de buscar beta en el rebote con el ETF del DAX nos ha salido muy bien, como ya comentamos contigo. Por ahora seguimos marcando objetivos de salida mediante la media móvil de 30 sesiones en 4 horas para ver si el rebote termina por encima de los 15.000, como te decía, o se agota con riesgo de caída, ¿no? Así que asegurando un 7% de rentabilidad para nuestros inversores hemos estado. Seguimos aprovechando esta caída con la garantía de volver a esos 50% de liquidez, si vienen más dadas. Y sin duda te diría que no está claro el desarrollo a corto plazo para los mercados, pero un poco ese es el prisma que manejamos en Black Bear a nivel operativo, que ya sabes que como traders es lo que nos compete, ¿no? Pocas veces es fácil, desde luego, tener visibilidad. En tu opinión, José Luis, ¿en qué punto estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperáis? Pues suscribo a grandes rasgos las palabras de Gisela. Es verdad que desde un punto de vista técnico estamos ya en una zona que podría catalogarse de pullback, que realmente índices como el DAX 40 que perforaron ahora a principios del conflicto en niveles clave como eran los 14.800, pues todo el rango entre los 14.400, 14.800 serían zonas donde en teoría pues podría entrar ventas y además vemos, según el gráfico que os estoy compartiendo, la fuerte sobrecompra también acumulada y comentar que el IBEX 35 pues una vez más es un índice que se está comportando técnicamente pues de forma muy ortodoxa. Este índice sí ha llegado a su zona, digamos, natural de atracción, la zona de los 8.500, 8.550 puntos que veníamos comentando también en intervenciones anteriores, y es el nivel desde el cual, también a principios del conflicto, pues se perforaba una zona de soporte importante y por lo tanto ahora convertida en resistencia. Lo que no cuadra es que el VIX, el índice de volatilidad, pues realmente en la jornada de hoy, la que se está produciendo ese giro de esos niveles clave, no está repuntando ostensiblemente. Y comentar una circunstancia, hace un año, sobre estas fechas, pues nos poníamos nerviosos, el mercado reaccionaba a la baja con un bono americano de 10 años en torno al 1,60% de rentabilidad. Lo tenemos ahora mismo en el 2,30%. Estamos viviendo una guerra, un petróleo a $120, estamos viendo un endurecimiento de la política monetaria y sin embargo índices como el S&P 500 están un 10% por encima de aquella cota, de aquellas fechas. Entonces hay algo que no cuadra, pero pues lo que muestra es cómo es el mercado y la resiliencia que ha tenido la renta variable desde entonces. Un poco al principio del programa, un poco la bolsa un poco va yendo por libre, ¿no? A su aire, mientras continúan esas alertas sobre el deterioro económico. No es la primera vez que hemos visto
algo similar. No va a ser tampoco la última vez. Y bueno, recuerdo que durante la pandemia, ¿os acordáis, no? En plena pandemia, como la bolsa empezó a hacer ya esa espectacular V y todo el mundo, ¿pero qué está pasando? No pueden, está totalmente descorrelacionada la bolsa de la economía, y luego poco a poco todos fuimos asumiendo que no, que tampoco estaba tan equivocado ese movimiento tan extremo y tan violentamente alcista. El petróleo, vamos a ver, venga, te dejo a ti petróleo, Gisela, y le voy a dejar a Repsol a José Luis. Petróleo, Gisela, 120. Perfecto. Pues petróleo, Fernando, la verdad es que es el eterno dilema de estas semanas, ¿no? Diría que sin duda está teniendo mucha incidencia en la volatilidad de las bolsas a corto plazo, y esos constantes rumores sobre el impacto que podría tener el embargo del petróleo ruso en una quinta ronda de sanciones, yo creo que está causando estragos totalmente. Ayer en el morning meeting, la verdad, de Black Bear solamente hablábamos de esto, pero sin embargo te diría que la volatilidad que estamos viendo durante las últimas semanas indica que el mercado está en fase súper especulativa, como veis, ¿no? Y si los precios perforan el soporte de los $95, creo que podríamos ver en general una fuerte caída en la cotización, ¿no? Te diría que queda claro que a corto plazo puede suceder cualquier cosa, lo estamos viendo, sino que nos lo digan a nuestras generaciones, ¿no? Porque la verdad está siendo tremendo, pero a medio y largo plazo creo que la transición ecológica va a pesar sobre los precios del crudo, que por encima de los 70 barriles, siempre lo decimos en Black Bear, está caro, ¿no? Así que a la espera un poquito estamos de ver qué va a hacer China y qué va a hacer la OPEP respecto a sus reservas, pero lo que está claro, Fernando, es que la incertidumbre es demasiado arriesgada como para tomar una posición larga a estos precios. Así que estamos fuera viendo qué pasa y sobre todo haciendo un análisis macro de todo, porque estamos en un mercado complicado, sin duda, ¿no? Y Repsol, José Luis, 12 euritos ya, o 12 eurazos. Sí, desde un punto de vista técnico, es verdad que no ha recogido el impulso que ha tenido el petróleo en las últimas semanas, esa aproximación a los $130 que hemos llegado a ver. Realmente la cotización de Repsol no la ha recogido, no ha tenido una traslación tan directa. Pero desde un punto de vista técnico, pues sigue inmerso en un escenario, pues la verdad, de recuperación y desde finales de diciembre, pues una sucesión clara de mínimos crecientes. Hay una zona clave a nivel, pues, de resistencia cercana, como sería todo el nivel de entre los 12.45, 12.60, que además corresponde con la parte, con la tangencia de esta directriz que aquí mostramos, y superando la misma, pues tiene perfectamente recorrido hacia la zona de los 14.40, que no sería descartable en el medio plazo. Lo que ha hecho estos días atrás, en los mínimos de la pasada semana y lo que llevamos de semana, pues es apoyarse en su media de 200 sesiones. Esto es algo positivo, el hecho de que entre dinero en una referencia técnica de ese calibre, y el que no haya, por el momento al menos, ido a tantear pues el apoyo inferior de esta figura, ¿no? De esta... pues en fin, hablaríamos de niveles de 10.50. Entonces el hecho de que se haya mantenido dentro de los 11.30 pues es muy positivo para el valor, y lo que está haciendo en la semana pues es una vela que a priori es una vela de continuidad alcista. Materias primas, he oído decir mucho a lo largo de estos últimos días que las materias primas son los que están sosteniendo los índices, que hay que mirar con perspectiva también, pero la semana pasada fue triunfal para el sector de la tecnología, por ejemplo. ¿Tenéis ahí algún tipo de idea que estéis mirando ahora, Gisela? Bueno, la verdad es que un poquito te diría, Facebook lo estamos analizando. Tras el fuerte castigo que vivimos en el primer trimestre de este año, te diría, Fernando, que parece haber encontrado al fin un poquito de suelo, lo veis a corto plazo, en busca de un rebote. La vela semanal del Nasdaq reconquistó territorio a los bajistas. Ahí nos dio un poquito muestra a los operadores de que el rebote no solamente es una realidad en Europa, también lo es en un mercado que, como el americano, está más fuerte, ¿no? Así que te diría, un poco en línea con lo que me preguntas, que en este sentido no buscamos trading en tendencia, puesto que, como te decía, lo que estamos operando es el rebote, y lo venimos diciendo desde hace semanas, mientras nosotros no tengamos evidencia en los precios de que ese rebote se convierta en una vuelta al rango, ¿no? Y eso pasa por ver al Nasdaq por encima de los 15.000 puntos, como te decía al principio. Así que buscamos operativa táctica, eso sí, en esta compañía en rebote, con un stop agresivo por debajo de los 200, o más direccional, si prefieren los espectadores, por debajo de los $185. Fuera de esto, estamos bastante al margen, estamos centrados, como te decía, en energía solar, en defensa, y estamos poniendo en liquidez también muchas carteras para estar preparados para lo que se venga. Pero en tecnología esto te puedo añadir, la verdad, Facebook.
Y en uno o dos minutos que me faltan, José Luis, ¿alguna idea que estéis mirando vosotros en estos momentos en Banco Big? Bueno, también sectores como defensa, pues son sectores que deberían comportarse bien, ya no en el ruido del corto plazo, sino desde un punto de vista largoplacista. Por lo menos en Europa, compañías europeas, por citar dentro de España Indra quizás, que no necesariamente son compañías que lo que hacen es fabricar armas, sino que lo que hacen es dar servicio tecnológico al sector, pues deberían verse beneficiadas por los aumentos en las partidas de gasto y posiblemente pues para llevar a esos niveles del 2% de PIB que en teoría marcan pues los países que forman la OTAN y que en muchos casos no se están cumpliendo. Entonces es un sector en el que poco a poco pues sí que podría volver a entrar dinero y a comportarse relativamente algo mejor que otros sectores, que por el momento pues tampoco está muy claro cuáles pueden ser los más beneficiados, porque lo que comentabais del sector tecnología de días atrás perfectamente podría explicarse por el hecho de que finalmente pues tanto la FED como el BCE hayan diluido, sobre todo el hecho de que la FED pues subiera algo menos los tipos de ese 50 puntos básicos que se anticipaba anteriormente, y que haya dejado pues la posibilidad de que realmente pues las subidas sean menos, y eso pues favorece a un sector como el tecnológico, que descuenta muchísimo en sus estimaciones de flujos pues toda variación que pueda haber en los tipos de interés. Todos en el sector tecnológico ha sido de libro, ha sido tremendo. José Luis Herrera, Banco Big, Gisela Turacini, Black Bear, un placer, muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, ganar mucho dinero, hasta la próxima, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, así ponemos el punto y final. Ahora ya habéis visto abajo rotulado la televisión que tenemos un especial. Habrá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La agenda es para hablar de bancos centrales, el futuro de las divisas digitales, pero seguramente también habrá algún periodista o alguna persona que intente tirarle un poquito de la lengua al señor, a Mr. Powell. Por mi parte nada más. Mañana volvemos como siempre a nuestra hora habitual a las 12 en punto del mediodía. Que seáis libres y felices. Adiós.